Nuestro compañero decía que el partido Misión de Unidad Nacional era un partido para los cristianos, pero sin embargo, en vistas de los demás copartidarios políticos, es un partido traicionero, un partido de anticristo, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Para el conocimiento, le aclarecemos que nuestra organización no se involucra en los temas de los asuntos laborales o sindicales, como algunos han querido comentar, y de esa manera desmoronar la buena imagen de nuestra sociedad. No más a la discriminación racial y sobre nuestros derechos, le solicitamos al gobierno la ratificación del convenio 169 y la OIT sobre los derechos tribales. La paz duradera universal descansa sobre la base de los principios de justicia social. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derecho Humano, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad y religión, a casarse y formar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La educación tiene como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos étnicos y religiosos. Chala peste. Está llovinando sobre la ciudad de Panamá. Al fondo alcanzamos a ver costa del este, costa del este. Chala máquina, está cayendo una lluvia ahí, ligeramente, una lluvia ligera sobre la ciudad de Panamá. Así amanece la ciudad de Panamá, mi gente de la comarca Ngove. Bendita sea mi nación, tierra grandiosa y divina, donde el que viene se inclina, demostrando su admiración. Penetra en mi corazón y en su pensamiento abriga, que si quedarse consiga, de aquí no quisiera irse. Por eso puede decirse Panamá, Dios te bendiga. Su bandera flameará allá sobre el Cerro Ancón, también sobre el Cerro Algodón. Todos niños la honrarán, con su voz fuertes dirán, Panamá es mi nación, bendita sea mi nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Así amanece la ciudad de Panamá. Sigamos depositando nuestra fe en Dios, el que controla lo visible, invisible, lo material y espiritual, lo terrenal y celestial. Él es dueño de inteligencia, sabiduría, ciencia, entendimiento y todo bien preciado. Sigo confiando en Dios, que Dios pronto depositará la inteligencia, esa sabiduría y ciencia en la mente de los doctores, e inventará alguna vacuna para destruir la enfermedad que azota al mundo entero. Saludo para mi gente de la comarca Ngove Buglé, gente bella, linda, honrada, honesta, trabajadora. Dios bendiga a mis hermanos de la comarca Ngove Buglé, conjuntos de personas, como siempre lo he dicho, conjuntos de personas con costumbre, cultura, tradición, raíces, esencias, historia, anhelos y esperanzas dentro de la multiculturalidad de nuestra nación. Viva mi gente de la comarca Ngove Buglé. Así amanece la ciudad de Panamá. Bendiciones.